Bienvenidos a Licenciado Millennial. De falsos expertos y novatos invisibles. Definir como experta a una persona es una tarea complicada, al menos hoy en día. Sería fácil asumir que un experto es aquel que domina una técnica, que sabe usar sus herramientas de manera eficiente o que cumple sus metas la mayor parte del tiempo. Sin embargo, en un mundo capitalista y aún más en un país como México, donde ha permeado, por no decir que hemos sido empujados, a una cultura laboral más propia de nuestro vecino del norte. Solo podría hablar a título personal sobre la siguiente situación. Los que para bien y para mal nos llamamos generación millennial estamos en una encrucijada entre la concepción desactualizada de experto y la frenética necesidad de hacer muchas cosas en poco tiempo como lo demanda el capitalismo. ¿Por qué digo esto? Ya he comentado que durante varios años me dediqué al reclutamiento, el peor trabajo después de ser botarga crucero a las 12 del día. Y si bien parece que tener secundaria es un requisito simple que cumple casi cualquiera, ciertamente no lo es. La mayoría de empresas de manufactura pide como mínimo este grado de escolaridad, y aunque uno supondría que es más común que la gente mayor no cuente con este requisito, tampoco eran pocos los que, incluso siendo menores que yo, no habían terminado ni la primaria. Al principio me resultaba molesto que una persona se atreviera a postularse sin cumplir con el requisito. Sin embargo, tras algún tiempo de dejar atrás la abusiva presión de los jefes por sacar candidatos como si fueran tortillas, entendí una cosa. La transición que tuvo nuestro país en una población predominantemente agrícola a uno de manufactura industrial masiva ocurrió en un lapso de años muy corto. Tanto así que no le dio tiempo a muchos de entender que la escolaridad es un paso imprescindible para integrarse al mundo laboral. Los comentarios insistentes de la gente para que les dejara presentarse las evaluaciones iban de frases como "soy chambeador, deme chance" o "aprendo rápido, nomás deme la oportunidad". La mayoría de estas personas crecieron al lado de padres o abuelos que transmitieron la creencia de que el mayor trámite a completar para tener dinero era tener ganas de jalar y no parar hasta encontrar una oportunidad de acomodarse en algo mejor. Esto los llevaba eventualmente a convertirse en capataces o gestores de un negocio que o heredaban o ellos mismos comenzaban en base a lo que habían aprendido. Estos líderes forjados a martillazos fueron los que en su momento podíamos considerar como expertos. Muchos de ellos viven largas vidas e incluso en el último tramo de su vida siguen predicando su manera de hacer las cosas. Con la llegada del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte, se abrió un mundo de posibilidades, pero también de exigencias a la población para poder considerarse productivos. Ahora era necesario adquirir conocimientos específicos, apegados a la ciencia y a una metodología que, sin importar a dónde vayas, no cambia o cambia poco, ya que la estandarización es lo que permite el flujo acelerado de la industria. Los que pudieron estudiar carreras universitarias las últimas décadas del siglo XX encontraron un camino casi libre, tan poco transitado que les permitía ser los primeros en coronarse como profesionales en sus áreas. Así nacieron los nuevos expertos, que ahora debían portar un curioso papelito para validarse como tales. La consolidación de la industria en México trajo consigo una alta demanda de expertos universitarios, que por algunos años se contrataron por trocadas ante la necesidad de cubrir de inmediato las necesidades de expansión de las empresas. Sin embargo, en algún momento esa alta demanda cesó, ya que si bien siguen llegando industrias a nuestro país, no lo hacen al ritmo que lo hicieron cuando existía poco o nada de lo que hoy conocemos como empresas transnacionales. La concepción vintage de experto que sigue vigente, combinada con el cese de contrataciones al por mayor, trajeron consigo una situación de incertidumbre para aquellos que no logramos subirnos al tren de la gente exitosa y acomodada. Muchos asumimos que los estudios universitarios nos abren las puertas al mundo laboral, pero ni de cerca es tan amplio como se nos fue contado, y mucho menos tener ganas de chambear es suficiente para acreditarte como experto. Hoy en día, para poder estar en el top de los profesionales, hace falta adquirir experiencia durante tus estudios, y no cualquier experiencia. Tienen que ser empresas de renombre, no todos tienen la facilidad de entrar. También hace falta adquirir formación adicional, ya sea diplomados, estancias estudiantiles, certificaciones o cursos, que obviamente deberán de ser acreditadas. Todo esto sumado a una historia laboral que se perciba como estable. Olvídate de ser considerado como apto si cambiaste de trabajo 2 veces en un año.
Claro que lo anterior no es indispensable, como dije, es para estar a la cabeza de la legión interminable de profesionales que existimos hoy en día, en busca de alcanzar el tan ansiado éxito profesional. Si bien suena razonable decir, de acuerdo, me colocaré en un punto medio donde no me desvío por tener trabajo, pero tampoco voy a desaprovechar mis oportunidades. Cada año que pasa esta postura es menos viable, ya sea por la alta exigencia de las empresas o por profesionales que están dispuestos a recibir poco dinero con tal de ser contratados, lo que le hace creer a los actuales expertos que los profesionales dispuestos a recibir una paga miserable son el perfil ideal. Esto nos ha llevado al punto donde la definición de experto se ha tergiversado al punto de ser irreconocible, un monstruo digno de una novela de Lovecraft. Al margen de todo este fenómeno que les estuve contando, surgieron otros pseudoexpertos, a los cuales les voy a llamar así porque esos son. Son conscientes de todo el desquiciante trámite para adaptarse al mundo laboral. Así que, ahorrándose todos esos años de estudios y golpes contra la pared, comienzan directamente a proyectar una imagen de sí mismos que impone. Usan empatía barata o a veces no tan barata, ya que muchos llegan a ser tan carismáticos que una vez que te tienen comiendo de la palma de su mano, no te sueltan hasta que exprimen la última gota de vida que tienes. Ya no más, ahora no importa qué tipo de mequetrefe seas, ni cuántas acreditaciones tengas o no tengas, solo hace falta una visión inescrupulosa para influir en la vida de los demás, copiar el comportamiento de los personajes públicos más famosos y tener ganas de gastar dinero. Bueno, después de este intro les queremos compartir primero la definición de un experto según el diccionario. Según la RAE, experto o experta, dicho de una persona práctica o experimentada en algo. 2. Dicho de una persona especializada o con grandes conocimientos en una materia. Entonces, mi primera duda sería, ¿cómo sabemos qué tanto conocimiento de una materia tiene alguien? Porque, bueno, es fácil crear un discurso, pero ¿cómo podríamos comprobar que una persona tiene mucho conocimiento? Creo que es un término un poco subjetivo. Pues es que es un terreno pantanoso que, como ya mencionaba en el intro, es muy difícil de navegar y de encontrar, de encontrarle forma a las cosas. Porque uno puede asumir fácilmente que alguien es experto porque llega y resuelve las cosas en 2, 3 minutos. O porque es muy diestro con las herramientas. Tú puedes decir que un experto forjador es alguien que hace un arma y no se le rompe o que da la cantidad de martillazos justo sin lastimarse el brazo. Ciertamente esta persona puede dominar una técnica a tal grado al que se le llama experto. Pero a ver, ¿sabe esta persona acerca de física, de cuánto hay que calentar el acero, qué acero exactamente está usando ah, para saber hasta dónde lo tiene que calentar antes de requemarlo? Entonces, pues bueno, como estos ejemplos puede haber muchos en muchas áreas, de hecho bueno, yo antes, cuando era joven, creía que las carreras que se cursan en las universidades eran infalibles precisamente a este tipo de visiones demasiado prácticas, que nada más con la repetición o con el machetazo, este, lo sacabas adelante. Creí que no eran susceptibles a eso y ahora resulta que sí. Sí, yo creo que la palabra experto es un poco inexacta hasta en su definición, de tal forma que nosotros mismos no tenemos una medida como para poder decir cuáles son los límites dentro de lo que se considera un experto y cuándo ya no, porque también cada área es diferente. No es lo mismo las ciencias exactas que las ciencias sociales que las artes. Cada uno son campos diferentes, con técnicas diferentes, con conocimientos diferentes. Y por ejemplo, alguien experimentado en el campo de las ciencias exactas, y no en todas, sino probablemente en una rama en particular, no podría compararse con alguien experto en arte.
son dos campos diferentes y que de repente, hablando de conocimientos y no de experiencia o de expertos, pues obviamente tendría que categorizarse de forma diferente y pareciera que en esos pequeños huecos de cómo debería de definirse un experto en un área, pues de repente se presta para que nos critiquemos y nos invalidemos, y la otra es que se cuelen falsos expertos, pues que por tener un discurso quizá muy seguro, nos hacen pensar que lo son, cuando resulta que lo son en discurso, pero no tienen ningún conocimiento. Y ahorita que hablaste de invalidar, pues bueno, estamos con el tema de los expertos en general, pero pues haciendo un poco de Inception, estaba recordando precisamente la crítica que las personas que estudiaron ciencias exactas, pues se dan licencia de criticar a las ciencias sociales. Es que no son ciencias. Bueno, para empezar, quizá el argumento más simple y más recurrente sea el de, bueno, es que por eso se llaman ciencias exactas, nosotros ciencias sociales. Incluso dentro del estudio de las ciencias sociales hay quien tiene sus posturas. Por ejemplo, hay quien se apega pues a la parte de las ciencias sociales donde se puede aplicar la estadística de manera rigurosa, que es respetable y de hecho hasta admirable. Yo la verdad nunca la pensé en ejercer, pero pues de verla superficialmente te das cuenta que muchas de las teorías sociales basadas en estadística o que los manuales de trastornos mentales pues están basados en estadística, no es nada más de que un güey se puso a escribir el trastorno de disforia sexual, creo que no existe, perdón si lo estoy diciendo mal. Pero bueno, hay un trastorno de disforia que precisamente dificulta el reconocer que, cuál es tu sexualidad. Si alguien sabe o se recuerda por ahí, recuérdame por favor, pero bueno, no es nada más de que alguien se lo inventó, sino que pues bueno, en sí el nombre es el accesorio más prescindible, pero alguien se dedicó a estudiar este fenómeno estadísticamente, lo observó durante un periodo de años muy considerable, muchos trastornos, yo creo que son el cúmulo de estudios de 10 20 15 años. Y pues bueno, de repente la gente se da la licencia sin saber de desacreditar precisamente todos esos estudios, sin saber que están respaldados por un montón de estadísticas, no Sí, son temas que a alguien se le ocurrieron. sí, bueno, agregar ahí, yo no soy psicóloga, ya saben, pero sí he escuchado, por ejemplo, que hay un, que es libro manual, no lo sé, donde están descritas todas las que son, es que le iba a decir enfermedades, pero no sé, que son como la lista de el compendio de qué son de problemas mentales, no sé cómo se le nombre, que tienen ustedes. Bueno, es que son dos, digo, hablando de posturas, está el de la Asociación Médica, Ujú. que se llama el CIE-10, no sé si ya hay otra versión, o el que es propio de los psicólogos, que es el DSM-5. Ah, ese es el que yo he Eh, escuchado. sí, entonces, bueno, ahorita todavía está en transición del 4 al 5, pero ya oficialmente ya es el DSM-5. Sí, que por ejemplo, precisamente las personas que no saben de cómo se hacen los estudios o cómo se trata las ciencias sociales, cualquiera de estos dos libros, precisamente tienen un peso porque es una evaluación internacional para acreditar esos estudios que Miguel describía. O sea, diversos organismos tienen que aceptar los estudios, las observaciones, la escritura de artículos y ensayos de tal forma que se pueda llegar a concluir que es consistente el estudio y que es real el, la nueva, no sé, que es que sí se llama enfermedad, la nueva enfermedad, no sé, la nueva. Pues es que sí, sí son enfermedades, digo, de repente un susto de decir enfermedad mental porque parece que inmediatamente uno está insinuando esquizofrénico, Pues sí, pero es que son enfermedades mentales, uno puede estar enfermo mentalmente y no necesariamente andes por ahí delirando. como el cliché de loco gritando en la calle y herrerías o golpeando gente, pues no, o sea, uno se enferma también de la mente como uno se enferma de gripa. Bueno, sí es cierto. Entonces,
es verdad que habría que conocer la metodología por medio de la cual se validan los conocimientos y por lo tanto se asume que son algo serio o que son algo que otros, de nuevo lo nombramos, expertos, pueden integrar a su bagaje de conocimiento. Entonces, todo conocimiento tiene una metodología y es ahí donde quizá podamos comenzar a hablar acerca de expertos que no tienen estudios, que no tienen ninguna base seria de investigación ni ninguna metodología para poder desarrollar alguna enseñanza formal, sino que empíricamente aprendieron cosas y ahora están no enseñando, sino predicando cosas que no están formalmente corroboradas. Y retomando algo más de lo que del texto que les leí al principio, acerca de la dichosa encrucijada en la que estamos, pues, la generación millennial. Ah, nos ha tocado a algunos, yo creo que nos revuelque precisamente el sistema de creencias en el que estamos en transición. No hemos transicionado, todavía estamos en ese ruedo, esquivando al toro, en el que precisamente el contacto con nuestros abuelitos o con nuestros papás, que ya sea que no se profesionalizaron, pero pues, tienen un ingreso adecuado y nos criaron, como ya les hemos platicado en otros podcasts. Ellos, pues bueno, no nos han proporcionado o proporcionado una visión completa acerca de lo que nos enfrentamos algunos ya en el mercado laboral. Entonces, pues muchos nos adentramos en ese mundo salvaje sin avisos, sin consejos, sin saber qué hacer. De comentarios anteriores, por eso decía que en esta familia somos tres hijos. Cada uno se ha dedicado a algo diferente. Uno a programación, tú a diseño gráfico y yo a psicología. Entonces, pues bueno, más allá del apoyo moral o económico, creo que cada uno se aventó a ver qué pedo, a ver cómo lo íbamos a hacer con nuestra carrera. Entonces, pues bueno, eh, hemos observado que algunas de las personas que pues estudiaron mientras más pegado al 2000, más oportunidades tuvieron. Y ahora, del 2010 para acá, pues se dio este fenómeno de que, pues bueno, ya llegaron las transnacionales que tenían que llegar. De vez en cuando llegó alguna más, pero la mayoría llegó en un periodo, yo creo que de menos de 10 años. Entonces, Y pues, perdón, sí. seré pequeño, investigué por ahí también en base, ustedes tienen que saber que estos temas los preparamos con anterioridad, entonces en base al, a la introducción que escribió Miguel, yo estuve investigando por qué se dio este fenómeno de que durante algún tiempo probablemente le tocó a nuestros papás, que ellos fueron los profesionistas de esa generación de nuestros papás, fueron muy bien remunerados y el asunto por el que comenzaron a entrar estas transnacionales y se comenzó a capacitar a toda velocidad a la población, porque acuérdense que México estaba todavía en guerra en 1910, o sea, no es hace tampoco tanto, y éramos precisamente una cultura agrícola y ganadera. Y tuvimos que rápido evolucionar. El motivo es el Tratado de Libre Comercio. Sí, pues bueno, algunos lo critican mucho, sobre todo los enamorados del socialismo o del comunismo, pues protestan mucho precisamente por los tratados de libre comercio, porque sí es cierto que cuando se establecen estos acuerdos, pues bueno, los países del tercer mundo nos subordinamos a los intereses de las potencias. Entonces, pues bueno, para bien y para mal a México le ha tocado ser ese patio trasero, como muchos dicen. Nos llega algo del progreso que Estados Unidos desarrolla, pero pues no es nuestro progreso, es prestado. O sea, Sí. bueno, otros fenómenos sociales o políticos que también hacen que no nos llegue todo el beneficio que nos tendría que llegar. Sí, ha sido más la presión externa, o sea, la presión internacional a México por cumplir con sus tratados,
de que, por ejemplo, si yo pongo una planta de manufactura de carros, por ejemplo, que aquí es muy popular, mucha gente va a reconocer esa industria. Y no nada más se necesitan obreros, sino que se necesitan ingenieros a cargo de las líneas. Y sale más barato contratar a profesionistas mexicanos, así nos paguen muy bien o les paguen muy bien en aquella época, que traer a los egresados de Estados Unidos o de un país donde ya tienen el título, los estudios, el conocimiento, porque ellos van a seguir esperando las mismas prestaciones que ya reciben en su país. Entonces, lo que las empresas quieren al venir a países como estos es disminuir sus costos. Entonces, querían profesionistas mexicanos para hacerse cargo de industrias grandes, pues que requieren de procesos, planificación, conocimientos de expertos que no, obviamente en aquel momento en el que había que hacer efectivo, que eras capaz de llevar a la realidad tus conocimientos, ahí se podía comprobar si de verdad eras experto o no en el área. Imagínense que llega alguien de esos que en YouTube precisamente graba un discurso que nos impresiona a todos. A partir de discursos no le va a convencer a la línea de producción que sea productiva. O sea, con palabrazos no se puede. Ahí se ponía a prueba algunos conocimientos, ¿no? De economía, de ingeniería, de administración de personal, de cosas así, ¿no? Que había que ser eficiente. Sin entrar de lleno todavía a eso, porque le queremos dedicar un poco más de tiempo precisamente a hacer la crítica a los falsos expertos. Hay un concepto que, a riesgo de sonar medio ignorante, de sonar medio boomer, una palabra que está de moda ahorita es la de coach o coaching. ¿No? Eh, lo recuerdo ahorita que dijiste, pues bueno, sin conocimientos de qué te sirve motivar a la gente. Pues lo mismo con el coaching. ¿De qué te sirve una ideología, creencia, un curso de esos que te cuesta pues, miles de pesos? Sí, porque luego se dan el lujo de cobrar Ah, carísimo. me gustaría dedicarle precisamente un podcast nada más a eso, pero digo, ahorita no me voy a meter mucho en eso. Pero, eh, ¿cómo decir? Secta. Sí, sectas, este tipo de productos se venden como que vas a satisfacer tus necesidades al momento de tú acceder a ese tipo de cursos. Es que hasta la palabra curso es imprecisa para ellos porque no te dan ningún conocimiento, solamente te proporcionan no sé qué, un montón de gritos. Rosetta, o sea, es que te dan pasos a seguir como si esos pasos fueran a solucionar algo que probablemente tiene una raíz o tiene un fondo mucho más profundo que solo seguir pasos. Por ejemplo, creo que de repente el yoga se convierte en una especie de coaching que te promete mejorar la salud cuando la verdad es que necesitas ir al médico. A lo mejor el yoga como una práctica física de salud, de ejercicio, está bien, pero de ahí asignarle o a creer que te va a mejorar la salud, no, tú lo que necesitas es ir al médico. Y que no se malentienda precisamente prácticas como el yoga, como coach, que tienen una raíz que es legítima, que sí sirve, que sí aporta. O sea, el coach, como figura dentro de una empresa o dentro de, ¿qué será?, de un grupo de trabajo, es efectivo, sirve y ayuda, sí. Pero precisamente como delimitándolo a lo que precisamente significa la palabra coach, es alguien que te orienta, alguien que te guía, alguien que te proporciona o te propone nuevas maneras de solucionar las cosas. No te soluciona la vida, no te arregla la autoestima, no te proporciona oportunidades amorosas, es nada más una guía. De hecho, pues bueno, a lo mejor en mi posición de psicólogo precisamente eh, me doy ese atrevimiento de decirlo así, pero precisamente el coach es, ¿qué decirlo? Como algo a medio camino de una ayuda profesional. Sí, porque cuando es un coach que de verdad es alguien estudiado, pues bueno, te puede dar ayuda valiosa, pero sigue sin ser todo lo que necesitas para mejorar por lo menos
como figura de un entorno laboral. Quizás se podría decir que un coach da respuestas concretas a preguntas concretas. Diferente, por ejemplo, bueno, Miguel ya lo dijo, yo lo conozco por experiencia porque yo he ido a terapia con psicoterapeutas que sabes que lo son porque le puedes pedir su cédula profesional o con su nombre lo buscas en profesiones. La SEP tiene una página donde buscas a las personas y ves si están tituladas y cuál es su cédula. Ellos tienen que haber estudiado psicología y probablemente tienen que estar especializados o tener alguna maestría que los les permite dar terapia clínica. Entonces no es lo mismo que ser un coach, que es pregunta concreta, respuesta concreta y un psicólogo te ayuda a explorar tu estructura mental. Ellos tienen la manera pues de no engancharse como hacemos las personas, que a mí me van a dar una opinión y yo me voy a enojar. Entonces, pues son cosas diferentes. Yo podría ser coach y aún así alguien me va a empezar a intensiar y yo voy a empezar a darle mi opinión. Ya nada más concretando qué sí es un coach, por lo menos eso sí les puedo decir. Yo creo que la figura más respetable o más legítima de un coach se usan dentro de las empresas ya establecidas. Por lo general, empresas grandes que ya contemplan el desarrollo humano, o por lo menos parte de, como algo necesario. Entonces, un coach es una fusión entre lo que les decía de un experto viejo labrado a martillazos y alguien que está certificado por sus estudios. Entonces, pues bueno, puede ser alguien que ya lleva 10 años en la empresa, ya conoce los procesos, ya conoce al dueño, ya conoce a los jefes. Entonces, pues bueno, ya con esa experiencia encima se convierte en coach, ya sea de los nuevos o de los que tienen menos experiencia. Y precisamente esa figura es a la que muchos, en algunas empresas, pues, te incitan a consultar. Tienes dudas, tienes miedo, la acabas de regar y quieres saber cómo mejorar. Ve con el coach, él te puede asesorar. Entonces, pues sí, a final de cuentas, como les decía Marisol, un coach te guía, pero no te da soluciones de vida. Sí, haciendo, de repente yo mezclo un poco ya la parte que a la que la ética ya se ha dejado a un lado, porque hay algunas personas que por medio del internet se autodenominan coach cuando nosotros no tenemos ninguna garantía de que realmente dominen la materia que necesitan para ser expertos, pero que tienen una dialéctica y una retórica para los del CONALEP, o sea, que tienen un discurso tan chido que son mega convincentes por el puro discurso, que tienen una imagen que nos impresiona, que las relacionamos con el éxito, pero es de forma visual y de forma superficial, porque quizá un buen coach no necesita toda esta parafernalia y tú vas a saber que es un experto porque te va a contestar las preguntas que le haces, porque no necesita ir y leer un libro o pensar, porque ya tiene vivido eso que nosotros todavía tenemos dudas. Bueno, retomando, por eso al último, aunque escribí el texto nada más como algo que a veces precisamente quiero como armarme una especie de pseudo guión para estos videos, pero pues al último terminé siendo casi un poema de este tema. Pues bueno, tomando eso precisamente como referencia. Pues bueno, hay dos experiencias que he tenido cercanas precisamente a este tipo de pseudo expertos, antes de pasar a nuestro protagonista de hoy. Cuando me dediqué un tiempo a impartir psicoterapia, como parte de mis prácticas profesionales, tuve una paciente, no se asusten, no les voy a dar datos como para que lo ubiquen, pero bueno, tuve una paciente, una chica de 15 años. Tenía pues problemas bastante densos, sin platicar los detalles. Algo que yo creo que viven muchos y no nos damos cuenta. Entonces, pues este tipo de problemas le hacían ser una persona muy recatada, o sea, muy temerosa de que la lastimaran. Entonces, pues bueno, las cosas fueron progresando más o menos bien. De repente tomó la confianza para empezar a platicarme unas experiencias medio fuertes de su vida. Entonces, nada más de repente un día faltó.
bueno, una semana, no un día. Las citas eran semanales. Entonces, bueno, regresa después de esta semana en la que faltó y prácticamente nada más regresó a decirme, no, necesito la terapia, ya me curé. Bueno, no lo dijo exactamente así, pero fue prácticamente eso en resumen. Lo que me platicó porque, pues bueno, ella iba a ir nada más a avisarme que ya no iba a ir. Pero le dije, no, a ver, siéntate, platícame, ¿qué pedo? ¿Qué pasó ahí? Entonces, pues bueno, me dijo que se fue a un retiro. No sé si un retiro espiritual de cualidad religiosa o de otro tipo de retiros, pero un retiro. Dice que fue a un bosque, no me dijo cuál bosque, me imagino que a lo mejor fue el Columbus o el Metropolitano aquí en... O a Mazamitla. Sí, sí, también. Entonces dice que pues fue un viaje en el que fueron sin supervisión de adultos, que no fueran los, ¿cómo se decía? Los impartidores de esa, como se le pueda llamar, tío o curso. Eso ya era malo de por sí. Entonces dice que, pues bueno, una de estas personas la aisló y pues se puso a gritar, prácticamente a exigirle que dejara sus miedos atrás. Dice que le estuvieron gritando una hora así de, deja tus miedos, deja de tener miedo. Por, la verdad es que en ese momento, pues yo creo que era muy inexperto en mi carrera como para haber reaccionado de otra manera. Yo solo dije, como, pues, ¿qué rayos le hicieron a esta chica? O sea, prácticamente la obligaron a sentirse bien a la de Fuercitas. Un lavado de Sí, cerebro. un lavado de cerebro nada más para hacerle creer que ella estaba bien. Que nada más con gritarle y decir que dejara atrás sus dolores, ya con eso era suficiente. Sí. No, el proceso de desarrollarlos, de sanarlos, de hacerlos conscientes, no importa, eso no importa. Yo ya te grité, ya te dije que eres un mediocre si no dejas de tener miedo. Si quieres pobre porque quieres, como el meme, ¿no? Así de que échale ganas. Sí, entonces, pues bueno, les digo, precisamente por lo inexperto de mi parte de ese entonces, no lo abordé de una manera quizá un poquito más proactiva, como para haberle dicho, a ver, y si te sientes bien, o sea, no de cuestionarla de que no estás bien, porque eso no hace un psicólogo, o sea, es nada más como de meterle la duda de, bueno, ¿y si te sientes como te dijeron que te sientes? Entonces, pues bueno, en ese momento no lo intuí, y más porque, pues bueno, y ella traía el ímpetu de, me siento bien, ya estoy libre de todo dolor. Entonces, pues bueno, con su insistencia, perdón, de ya no ir a la terapia, pues bueno, ya, dejó de ir y años después me puse a pensar precisamente en la gravedad no la gravedad, sino en lo complejo que es un problema y que alguien llega a venderte una idea de que gritándote o diciéndote que o no o lo haces o eres mediocre. Entonces, pues, Sí que, bueno, con lo que hemos hablado y esta historia yo lo relaciono un poco con que a lo mejor esta especie de mentor o profesor, por llamarle así, que también lo podríamos relacionar con dos cosas, con una figura de autoridad, o sea, alguien que es superior o que tiene una jerarquía superior a ti, y la otra con, pues, un mentor, ¿no? Un coach que precisamente debería de guiarte, pero que probablemente extralimitó sus responsabilidades, ¿no? Porque, pues, nadie nos concede capacidades mágicas curativas como para como para pensar que por medio de mis palabras tú vas a estar sanado de esa ansiedad y depresión o no sé qué mal pudiera estarle afectando, pues estos son muy comunes hoy en día, entonces, y luego resulta que voy a sacar mis chochitos y te voy a decir, con estos chochitos tú te vas a librar de tu depresión y ansiedad, cuando pues no sabemos el contexto, cómo es su familia o su trabajo o qué es lo que esté causando ese problema, pues. pues el ejemplo más drástico, pero que al final de cuentas va en la misma línea, es el de Xavier diciendo que el cáncer es mental. Yo creo que por lo menos aquí quien nos pudiera ver o quien nos conoce, porque, bueno, podría sentirme orgulloso de que en mi círculo de amistades abunda la gente con sentido común y decir que el cáncer es mental es una evidente falacia. Pues bueno, este tipo de cosas como la que le describía
describir en una paciente que tuve, pues va en la misma línea. A lo mejor los padecimientos mentales no te matan, pero van en la misma línea. Si tú dices, si yo tengo depresión y me dices, no estés triste, se me va a quitar. O sea, no estoy curando porque me digan que salga a pasear o que salga de fiesta, no. Sonríe, porque ya con sonreír tú No. activas tus, hormona no sé cuál, yo eso también lo he escuchado mucho. Y de hecho también por ahí leí el otro día de que ni siquiera está comprobado que solo por el hecho de sonreír ya segregas el no sé qué y el sabe cuál. Eso es una mentira, pero como es una solución rápida y fácil, que escuchamos de alguien que parece un experto, es así como que, ay, sí, voy a sonreír. Bueno, ya en esta parte les queremos presentar un video que a nosotros nos pareció un caso interesante de algunos temas que les hemos estado hablando, pues como los falsos expertos, los coach y demás. Hoy en día hay mucha gente que se denomina coach de muchas cosas y resulta que ni siquiera tienen un conocimiento profesional. Algo que a todo mundo nos preocupa hoy en día es la parte económica, sea que vamos a emprender un negocio, que estamos buscando un empleo. Entonces hay mucha gente por ahí que nos quiere enseñar cosas que según ellos son importantísimas para poder trascender, porque su experiencia, su conocimiento nos va a nosotros a permitir mejorar. También hay personas que luego se presentan como que tuvieran un estilo de vida al que nosotros podríamos aspirar, como el de ser millonario, el de vivir con lujos, el de ir de viaje, y como presentan esa escena, nosotros asumimos que si ya son dueños de eso, entonces nos podrían enseñar cómo llegar ahí también. La persona que les queremos hablar precisamente entra dentro de este rubro de los negocios. Nuestro protagonista o antagonista precisamente de todos los males de los que hemos estado hablando. Entonces, pues, este señor es un buen ejemplo de todo lo malo que les hablamos. Sí, les vamos a poner un fragmento de video y ya después vamos a hacer un análisis de qué implica lo que hace este señor. Ahorita les decimos su nombre. ¿Qué nivel de pendejada de preguntas me mandan? Estoy hasta la madre hoy otra vez porque vuelvo a insistirles que están en el negocio equivocado. Y es que he tenido un par de mentorías con emprendedores que me doy cuenta que no he podido transmitir esto correctamente. En palabras, tú estás pendejo para comprar. Eso es lo que dicen estos modelos. ¿Sabes cuál es tu problema? Te lo voy a decir muy claramente. No tienes una puta idea de cómo cobrar. Porque siguen sin entender. Me siento con decenas de emprendedores por toda Latinoamérica y me siguen insistiendo en negocios que no crecen. Aquí te pongo algunas cuentas que tienes que seguir. Lárgate a la chingada a ver billetes y Lamborghinis. Me encanta que te vayas porque en este canal solamente creemos en una cosa. La única aristocracia es la del pensamiento. Vamos a hacer un juego, güey. Te voy a dar el acceso, te voy a dar un acceso a un curso digital, güey. Y te vas a meter a recorrerlo, güey. Y si ese pinche curso vale lo que cuesta, lo vas a pagar. Y lo vas a pagar al doble, pendejo. A ver si con eso se te calle los hijos. Quiero dejarle cosas útiles a la gente, no nada más mamadas tuyas, güey. No, pero son No, de es que los dos. hablaste un chingo de mamadas, güey. No, pero son de los dos, pues son de vida. Es que hay que Por favor, escríbanle si vieron demasiado ego de Poncho Nigris, escriban aquí abajo. No, pero no es ego, güey. Poncho, güey, no han entendido. No todo lo que brilla es oro, pendejos. Y la verdad es que yo no estoy aprendiendo nada. ¿Y ya tienes todo esto montado? Sí, ¿Ya tienes el consejo montado? ¿Proyecciones antes y después? trabajo aquí en consejo, trabajamos nosotros la proyección anual. La calidad de estas mentorías está en función de la calidad de preguntas que se pone aquí. De querer ser un líder y un emprendedor. La gran diferencia es que nunca te vas a poder salir, güey. Si no hay una mentalidad de socio, no te vas a poder salir. O sea, yo lo que te Yo digo llevo la es... empresa desde el 2012. Bajo, entonces... Con todo respeto, párate tú, ponte el saco, güey, y explícanos algo, nos salimos, güey, porque todo es caro, no pagamos por venirte a ver a ti. Quería grabar este video hoy para decirte lo bien que vas, para felicitarte del gran negocio que tienes un nombre muy bonito, que tienes unas oficinas limpias, hasta tu tarjeta de presentación brilla. La verdad es que lograste resultados buenos el año pasado, eres una joyita del emprendimiento latinoamericano. Con todo eso que te digo, ya sientes menos culero que te diga las cosas como son. O sea, tú le vas a vender a un güey cómo ser millonario y por qué no eres millonario tú. Pero eso fue cuando te conocí. No eras millonario. No sé si ahorita eres, pero no eras.
Entonces, ¿por qué no lo has hecho tú? Pero Poncho, Encauzarte. Poncho, ¿cómo sabes que si soy millonario o no soy millonario? Dice, ¿por qué compra la gente? El cliente no sabe por qué está comprando un producto o servicio. Esa es la pura verdad. El primer descubrimiento científico en el sector de las no sé qué, es que el 85% de la decisión de todo lo que compras en tu vida es inconsciente o subconsciente. Y solo el 15% es consciente. O sea, en otras palabras, tú estás pendejo para comprar. Eso es lo que dicen estos modelos. Y es cita textual del libro. Yo voy a trabajar contigo porque el objetivo vale la pena y vamos a trabajar juntos en eso. Pero me gustaría verte, Carlos, más en la humildad de no criticar. O sea, cada vez que tú atacas a alguien, pierdes energía. A ver, déjame te pregunto una cosa, porque te quiero detener ahí. A lo mejor yo estoy equivocado, Sí, pero a mí la controversia me da energía. sí, ahorita lo voy a explicar. Entonces, yo he querido afrontar estas, y no solo viene esta batalla, estoy preparando Solo. batallas nuevas, Sí. en donde soy muy agresivo, Sí. en donde soy muy fuerte con mis puntos de vista, porque a lo mejor yo he interpretado mal. Cuando entro a estas controversias, Te da a mí me da energía adrenalina. porque me da fuerza para poner fuerte mi Bien. punto de vista, ¿no? Sí. Y mucha gente me ha pedido que lo matice y yo al revés, yo siento que lo tengo que acentuar más porque me siento más fuerte cuando estoy hablando Empoderado, de sí. esto. Entonces te voy a explicar dónde está el tema. El tema está en algo que se llama ego. El tema está en algo que se llama ego. O sea, tú le vas a vender a un güey cómo ser millonario y por qué no eres millonario tú. Pero eso fue cuando te conocí. No eras millonario. No sé si ahorita eres, pero no eras. El tema está en algo que se llama ego. No todo lo que brilla es oro. Pendejos. A ver ahí. Quizá algunos ya al escuchar su voz o al verlo, ya supieron quién es. Los que no, los que han tenido la fortuna de ignorar, podrían seguir así y no busquen nada de él, no vale la pena. El nombre de este personaje es Carlos Muñoz. Él dice ser un emprendedor de bienes raíces y por ahí en varios blogs pueden encontrar cuáles son sus estudios, pero finalmente él se nombra como un coach de mercadotecnia. Entonces, pues vende cursos y vende conferencias donde él insulta a la gente porque pues es un amigo muy franco y muy directo que te dice lo que estás haciendo mal y por qué tu negocio no va más allá, porque pues él por medio de su negocio ya es millonario. ¿Tú por qué no? Sí, bueno, a pesar de la advertencia y de invitarlos a no ver su contenido, si van a ver de su contenido, yo les recomiendo más que lo hagan por medio de canales que no sean el de él. Yo más bien por no regalarle ni un centavo de monetización a esta persona, pero bueno, eh, cuando tienes un mínimo de salud mental o de estabilidad mental, ya no digamos de que estás en condiciones óptimas, y ves a esta persona y la analizas, aunque sea poquito, te das cuenta de que comete todo lo que no hay que hacer primero, para captar la atención de tu audiencia. Aclarando que captar audiencia no es todo lo que necesitas para ser un experto. ¿Qué es lo que quiere hacer esta persona? Le quiero decir muchas cosas, pero me estoy conteniendo. Es que, bueno, este tipo de personajes a mí en particular me causan ah, mucho repelús, asco, porque, pues bueno, podría ser tal vez un porcentaje de frustración, porque dices, bueno, yo la pasé estudiando 16, 17 años, una carrera, me la pasé en escuelas para aprender a pensar, nada más a eso, y ya nada más viene un güey, te dice que con tener muchas ganas de ganar dinero y de aspirar a mucho y de pensar que eres un intelectual, ya con eso es suficiente. Sí, Entonces, pues es un engaño, o sea, te vende humo, te da un atajo que no existe. Yo creo que muchos a lo mejor nos hemos frustrado en nuestra vida al descubrir que no hay atajos en la vida. O sea, hay maneras más fáciles de hacer las cosas, sí. Maneras más eficientes, sí. Actualizarse es la mejor manera de hacer las cosas más fáciles, pero nunca han existido atajos en la vida. sí, aquí el asunto, por ejemplo, con este tipo de personas
es que usan un modelo del que ya mencionamos en segmentos anteriores, que ustedes pueden ir y googlear el término que es una secta y van a ver que más allá de lo religioso, una secta es alguien que considerándose un superior, aísla a un grupo de personas para lavarles el cerebro o para convencerlos de que la forma de pensar de él es la correcta. Conocemos algunas precisamente de corte religioso, como por ejemplo son los testigos de Jehová, que ellos viven muy asustados porque dentro de su secta les hacen creer que si hacen algo que la religión, no sé si se llama religión, pero que algo que sus autoridades consideran malo, van a ser segregados, no van a ser salvados, nos asusta muchísimo y es que es un trabajo mental tan constante que ellos realmente ya están convencidos de que sí es así. Hay algunas maneras, algunos métodos precisamente que se utilizan para que esta gente termine creyendo y este personaje hace esos métodos. Por ejemplo, aquí les mostramos este fragmento, precisamente porque en este fragmento o varios fragmentos unidos está haciendo eso, que es gritarle a la gente e insultarla, de tal forma que llega un punto en el que empiezas a dudar que estás mal, que tiene la razón. Entonces, él se está poniendo en una situación de ser el líder, de ser la autoridad, pero ¿qué es lo que lo respalda? O sea, realmente el tema de este capítulo es los falsos expertos. Entonces aquí podemos ser críticos y no criticones, sino realmente realizar un análisis y concluir que a esta persona no tenemos ninguna certeza de que lo respalda más allá de su gritonería, de sus sacos llamativos, de su barba, que la barba también es parte del modelo que lo hace verse más viejo cuando él tiene mi edad. Los dos tenemos 36, 37 años. Y bueno, yo no tengo esa cantidad de ego y narcisismo para considerar que mi experiencia ya deba de ser un modelo de vida. A mí mi vida me ha funcionado por lo que dice Miguel, yo he tratado de aprender de mis errores y aún así sigo considerando que necesito aprender más, que hay personas que saben más que yo, que me van a enseñar más cosas. De ahí a pensar que yo soy un profeta del diseño, por ejemplo, pues no. Y también señalar que a final de cuentas este hombre aplica una dinámica simple pero efectiva que estamos viendo en muchos lados, sobre todo en la política mexicana. ¿Haciendo qué? Diciendo, los que no hacen lo que yo hago son los malos. Yo represento a los buenos. Si tú no haces lo que yo digo, eres malo. Y es eso, o sea, creo que ni siquiera las tengo que aclarar de quién estoy hablando. Entonces, lo mismo con este hombre. Al decirte pendejo, al decirte que estás haciendo chingaderas, o sea, yo también soy una persona a la que le gusta mucho usar precisamente las groserías, pero como método de canalización de mis emociones, no para brindarle una sensación falsa a las personas de sinceridad o de que soy una persona confiable, que es lo que él está haciendo. Por ejemplo, no, tú y yo podríamos aquí plantearnos como autoridades porque somos ñoños y usamos lentes, por lo tanto somos más inteligentes. Ah, sí, no los traía en segmentos pasados. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, creemos falsamente que usar lentes nos hace ser intelectuales cuando, bueno, ese ejemplo corto, mucha gente también lo entiende que la verdad es que no es cierto, solo ha coincidido que algunas personas que sí han sido notorias en su campo de conocimiento usaban lentes. Bueno, podríamos hablar mucho de este señor o de señores por el estilo, o de religiones o de sectas. Hay mucho que aportar. No me voy a dar la licencia de decir que estoy solucionando al mundo, pero hay mucho que comentar al respecto. Entonces, pues bueno, ya les dimos un ejemplo muy evidente de qué no es un experto y de qué sí es un falso experto. O sea, Carlos Muñoz es un falso experto. Entonces,
¿Por qué se dan o por qué estas personas encuentran un lugar en este mundo a pesar de lo insalubre que es su manera de pensar? No voy a calificarlos como personas, solo lo que hacen. Ah, escuchaba precisamente un fragmento de un podcast de este Carlos Vallarta y precisamente la necesidad de buscar buenos y malos es nuestro miedo a la incertidumbre. Al asumir que, que algo malo sucede porque sí. O sea, así de simple como suena, nos da muchísimo miedo admitir que las cosas no pasan por algo, que Sí, muchas cosas no tienen motivo. Entonces, ese miedo tan, pues, no sé si innato, pero ese miedo tan enterrado en nosotros es precisamente lo que nos impulsa a buscar una posición de certidumbre. A veces tenemos la paciencia de buscarla a través de los años, estudiando, buscando consejo, buscando familia, buscando pareja, desarrollando alguna, terapia. sí, tomando terapia o desarrollando alguna actividad que nos gusta. Entonces, pues bueno, esas son maneras pues de encontrar una certidumbre en la vida. Pero cuando no tienes nadie que te aconseje ni un poquito o que te aconsejaron no tan bien en tu vida, pues bueno, a esas personas más temerosas de la vida, digo yo, a mí se me conoce un poquito por ser no tan introvertido, pero no tan extrovertido, pues bueno, yo podría decir que ya la libré y pues no caí en las garras de estas personas, pero personas con un poquito más de miedo que yo en la vida, con un poco más de miedo a esa incertidumbre que les estoy contando, son el mercado de este idiota que precisamente las agarra y les dice, eres un pendejo porque no estás haciendo lo que yo estoy haciendo. Sí, como yo ya soy rico y tú no, por pendejo. Ay. Entonces, pues bueno, ese es como, pues bueno, se pone un poco filosófico, pero al final de cuentas, pues es que eso es como lo que intentamos hacer al inicio de definir al experto. Ahorita, a pesar de que consultando un diccionario puedes saber que es un experto, en términos reales, prácticos, de campo laboral, nadie sabe que es un maldito experto. Entonces, pues bueno. Sí, y es que también, por ejemplo, irse a la clásica de que solo por ser una persona de edad avanzada, 50, 60, 70 años, ya es un experto, hoy en día ya sabemos que tampoco es garantía. Hay personas jóvenes que de verdad son muy buenas en su área de conocimiento o en lo que ellos se desempeñan, sea arte, sea social o sea ciencias exactas. Y también hay personas mayores que en base a su recorrido de vida son su experiencia de vida más su experiencia en su, lo que sea, profesión o oficio, los hace expertos en eso, ¿no? Una combinación de vida y labores, que a veces a los jóvenes, pues sí, laboralmente o académicamente tenemos experiencia, pero pues necesitamos respirar y tener paciencia para seguir recorriendo la vida, seguirnos descubriendo, poder equilibrar mejor nuestras emociones, nuestros sueños, nuestras metas, que a veces pues son las que nos llevan a invertir en falsos expertos, ¿no? Porque yo les puedo dar un ejemplo concreto. A veces una mentoría con estos coach que tienden a hacer, por ejemplo, un sábado de 4 a 8, te podrían costar que 3, 5, 8,000 pesos, dependiendo cuánto ego tenga la persona que te está cobrando para asumir que ese es su valor. Y una sesión de terapia te puede costar desde 200 hasta 600 pesos, como una consulta médica de especialidad, porque eso es, al final de cuentas, es una especialidad que si se fijan en el precio, pues no, ni siquiera es comparativo. Es cierto que la terapia es recurrente, pero una terapia o un terapeuta ético, pues probablemente te va a decir cada cuánto es indicado. Si una vez a la semana, si una vez cada 15 días, una vez al mes. Entonces la inversión tampoco es tan onerosa como muchas veces terminan siendo estos coaches. Lo mismo les pasa a los nutriólogos, ¿eh? Que hay coach de nutrición que ni siquiera han estudiado la licenciatura, te cobran
3,000 pesos por una mentoría y un nutriólogo a veces hasta anda cobrando 50 pesos. Pues, ay, qué difícil, qué difícil. Sí, quizá como una moraleja concreta a todo este maraña de problemas que desemboca en la creación de expertos abusivos, bueno, pseudo expertos abusivos, es invertir en la búsqueda personal, en el definir la identidad. Porque, pues claro, uno cuando está en la secundaria o en la prepa lee que las etapas de la vida y que la adolescencia es crucial en el definir la identidad. Sí, pero, o sea, la búsqueda no termina en la adolescencia. El hecho de que llegas a los 21 años, 25 años, 30 años, no es certificado de que ya te terminaste de encontrar. Digo, ejemplos personales yo sí les podría dar muchos, pero en este caso quiero enfocarme más precisamente a que ustedes o alguien que pudiera ver o escuchar esto, pues reinterprete lo que les estoy diciendo, pero en sus términos, o sea. Invierte tiempo, invierte en actividades que impliquen una búsqueda personal. ¿Por dónde pueden empezar? Bueno, en mi caso, yo creo que uno de los consejos top, no consejos, una de las preguntas top que me han hecho en las terapias es, ¿qué le tienes miedo? Y mejor pregunta, ¿a qué le tienes más miedo? Y por ahí empieza, aunque no sepas cómo responder la pregunta, aunque no sepas qué es lo que te causa más miedo. Entonces, Sí. cuando empieces a querer responder esa pregunta, vas a encontrar cosas. Es casi seguro, no todo lo que necesitas saber para encontrarte, pero sí parte de lo que te va a ayudar a encontrar ese hilo negro de identidad. Sí, la verdad es que estamos muy acostumbrados a clasificarnos, y Miguel ya lo dijo, a encontrar buenos y malos, y a las emociones las clasificamos así. Queremos hacer como que no estamos enojados, queremos hacer como que no estamos tristes, pero sí lo estamos y está bien aceptarlo. Eso nos va a permitir a nosotros conocernos y poder afrontar esos miedos que Miguel mencionaba, probar cosas para ver qué me permite procesar mi enojo, mi miedo, mi vergüenza, y tratar de cada vez hacer más corto el proceso, ¿no? Porque somos humanos, no hacemos con la experiencia, necesitamos vivir las cosas y eso nos va a permitir cada vez sentirnos más cómodos dentro de nosotros mismos. Y quizá eso sea otro tema que luego lo platicamos. Pero bueno, solamente quizá como spoiler de un tema futuro, no se dejen llevar por la dichosa positividad tóxica, que ahorita apenas se está hablando de ella como tal, como una positividad tóxica. Sin ahondar en ese tema, simplemente les voy a decir, se vale estar enojado, se vale estar triste, se vale sentirse sin ganas o, bueno, no sé, toda esa mezcla de emociones negativas que la capicracia o esa positividad exagerada te dice que no debes de sentir, porque entonces no eres una persona eficiente o no vales como persona, ¿no? O sea, se vale sentir todo eso y darle espacio en tu vida. Que estar enojado no equivale a agredir. Estar triste no equivale a estar deprimido. Entonces, Sí. pues bueno, delimiten las cosas como son. Si estás enojado, pues estás enojado, punto. Sí, exacto. Sí, sí es cierto que tenemos que tener em, crítica, de nuevo ser autocríticos y precisamente no ser impulsivo no siempre es una buena manera de expresar nuestras emociones. Entonces, si estoy enojado no significa que tengo derecho a hacerle daño a algo o a alguien, a un animal, una persona, una cosa, a nada. Tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, no negar que estamos enojados, tampoco dañar a nadie, pero entonces, ¿qué hacemos con el enojo? Ah, qué interesante. Es parte del autodescubrimiento, porque sí es necesario aprender a procesarlo, aceptarlo y aprender a que fluya y no negarlo. Y con esas dos, digo, aunque quizás sean, digamos, como dos sugerencias un poquito vagas o no muy concretas, a final de cuentas, si cada uno de ustedes toma un poco de iniciativa para desarrollar
sus emociones y su personalidad, les aseguro que en la maldita vida uno de estos Carlos Muñozes los va a hacer mensos. Ay, sí. No va a llegar el día en el que, sabiendo quién eres, una persona de este tipo te logra engañar. Y bueno, si sucede, aceptar y ya sí, probablemente para el futuro podamos reconocer quién solo quiere nuestro dinero y es todo, porque realmente no aportan casi nada. Y, en fin, ya que quitamos lo que queríamos aportar en este tema de los falsos expertos. Recuer- Recuerden ser críticos de la información que les llega. Hoy en día con el internet aquí, que es algo positivo, también estamos expuestos a una sobreinformación. Algunas cosas nos enseñan y otras, pues precisamente hay que ser críticos y aceptar que pues no son lo que parecen. De hecho, voy a usar las mismas palabras que usó Carlos Muñoz, que no todo lo que brilla es oro. Entonces, pues a lo mejor es interesante escucharlo, pero analicen la información y usen su criterio para concluir que a veces cuando alguien te está queriendo dirigir y decirte qué hacer, entonces probablemente no sea buena idea hacerle caso, porque un verdadero experto, además de dominar algo, también va a tener preguntas, porque ser experto implica haberse preguntado muchas veces qué estás haciendo y cómo. Sí. Y precisamente diciendo a pesar de que esa frase sí tenga un valor y sí tenga pues, toda la verdad, a final de cuentas, algo que les da cierta validación a estos pseudoexpertos, pues es precisamente los fragmentos de verdad o de realidad que usan en su trabajo, y ya de eso se cuelgan para validarse a sí mismos y validar toda la sarta de estupideces que dicen. Entonces, pues bueno, precisamente cuando uno tiene certeza de lo que quiere o de lo que uno es, pues te suena a estupidez lo que está diciendo. O sea, yo sé qué quiero, yo sé a dónde quiero que vaya mi vida, aunque no termine ahí. Entonces, pues, es un chiste. O sea, yo cuando lo vi por primera vez pensé, ¿es en serio esto? No, sí es en serio. ¿Qué rayos? Es que de verdad es un payaso. O sea, no quiero insultar a los payasos porque los que son profesionales hacen un trabajo muy digno que además requiere un poco de estudio de actuación, un poco de estudio teatral. Algunos son súper profesionales, pero me refiero a la parte de la caracterización. Es un verdadero payaso disfrazado. Es un actor que se dedica a una forma poco digna de hacer dinero. Y es eso nada más. Yo creo que eso es otro tema interesante, el de hacer dinero, que quizá algunos les acompleja o nos acomplejó o nos sigue acomplejando. Entonces, pues bueno, este señor también se cuelga de eso. El complejo y el hambre de dinero que algunos tienen. Entonces, pues bueno, la debilidad emocional que alguien podría tener con las ganas de dinero, entonces, pues ya, víctima perfecta para Carlos Muñoz. Y otros. Si algo al principio les hizo pensar que eso estaba raro, no significa que vayamos a atacarlos, porque también el internet hoy en día parece que se trata de atacar. No, más bien habría que investigar, eso nos debería de dar pie a investigar, a profundizar en el tema, a hacer preguntas, y si esas preguntas no pueden ser respondidas, entonces sí, probablemente estamos ante alguien que está fingiendo, que está actuando. Y bueno, ya habiendo despotricado contra este tipo todo lo que se nos dio la gana, pues bueno, eso ya sería todo para esta sesión. Simplemente recuerden que pues hay que dedicar tiempo para uno mismo y para lo que uno quiere ser, para que no llegue alguien y te diga que seas lo que él quiere que tú seas. Sí, busquen sus pasatiempos, creo que ya lo hemos hablado varias veces. Practiquen sus pasatiempos porque eso les va a llevar a descubrir qué les apasiona. A veces en esta vida laboral ya estamos muy acostumbrados a ser zombies, practicantes repetitivos mecánicos,
que pues bueno, como a veces las prestaciones, el salario, el ambiente, todo o uno o varios son insatisfactorios, pues también parece que ya no podemos ir más allá, pero la verdad es que estar apasionado de un tema nos permite trascender más allá de un momento complicado y seguir descubriéndonos, seguir explorando, seguir preguntando, seguir buscando opciones por propio pie. Sobre todo lo más importante, así es como se forja la experiencia, lo que tienes el valor de ir a practicar, de con disciplina. La disciplina no es algo inhumano, solo es algo que se hace de forma repetida, a pesar de que no tengamos ganas, a pesar de que no le encontramos sentido, lo volvemos a hacer porque pues en ese camino probablemente descubramos algo de valor. Y si no tiene valor, entonces pues por lo menos la confirmación de que eso no era. Y está bien también, o sea, no tenemos que ser ese modelo de éxito que estos falsos gurús nos muestran. Cada quien a su ritmo y es aceptable. Pero bueno, ya andaremos más en todos estos temas que fueron surgiendo aquí en la plática. Pues eso sería todo para esta sesión. Pues los estaríamos viendo en otra entrega de Licenciado Milenio. Sí, este fue un capítulo diferente, pero nos vemos. Suscríbanse, acuérdense, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y YouTube. Sí, suscríbanse a nuestro canal. Nos ayudan mucho con eso. Este es un proyecto nuevo y nosotros actualmente no sacamos ningún provecho económico, como luego a veces ya todo el mundo piensa que ya por estar en internet sacas dinero. Pues no, la verdad nosotros lo hacemos por contribuir y pues obviamente quizá en algún momento podríamos lograr algún ingreso para poder invertir en nuestro proyecto, que es lo que buscamos. Entonces, pues estaríamos muy agradecidos de que nos apoyen para poder nosotros seguir construyendo, seguir dedicándole tiempo. Y fundar nuestra propia secta. Sí, ya nuestros cursos de Bueno, cómo lograr el éxito por medio de un podcast. sí, todo esto es nada más para introducirlos en nuestra secta. Sí, hay gente buena, pero hay gente que es todavía más buena. Pero bueno, ahora sí, eso ya sería todo. Nos estaríamos viendo en otra ocasión. Gracias, bye.